subyacente. Miren, chicos, es muy importante que ustedes siempre en la clínica, cuando ustedes vean a sus pacientes, siempre examinar al paciente perfectamente. A veces hay ciertos síntomas o ciertos signos que no parecen propios de la enfermedad, pero que te pueden dar luces o te pueden guiar de cuál es el diagnóstico que tiene el paciente. Y en la cavidad oral se pueden presentar muchos signos que te pueden llevar a dar un diagnóstico. Yo solamente le traje un solo ejemplo, pero para que ustedes vean cómo pueden estar relacionados. Tenemos la leucoplasia vellosa, que es esta lesión, esto que se ve aquí es una lengua, que es una lesión que sale usualmente en el borde lateral de la lengua y suele verse en pacientes inmunodeprimidos. ¿Y esto qué es? Esa leucoplasia vellosa, ¿qué es signo de una infección por el virus de Epstein-Barr? Entonces, ustedes solo que vean un paciente que tenga una leucoplasia vellosa, ustedes en su mente deben ir enseguida, mira, esto es un paciente que puede tener una infección por el virus del Epstein-Barr. Así, un ejemplo de cómo a veces hay manifestaciones orales de enfermedades de tipo sistémica que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico. Ahora vamos a las lesiones precancerosas y cancerosas de la cavidad oral. Tenemos la leucoplasia, esta leucoplasia solita. Una cosa es leucoplasia vellosa y otra cosa es la leucoplasia solita, así, sin otro nombre. La leucoplasia, según la Organización Mundial de la Salud, se define como una mácula o una placa blanca, como la que ven aquí, que no puede desprenderse por raspado ni caracterizarse como ninguna otra enfermedad según criterios clínicos o anatomopatológicos. Aparecen en la cavidad oral sin ninguna razón evidente, se presentan en el 3% de la población y hasta el 25% de esas lesiones pueden ser premalignas y aparecen en cualquier punto de la cavidad oral y la caracteriza que tiene bordes claramente definidos. Esta es una lesión precancerosa ¿de qué? Especialmente de los carcinomas escamosos de la boca. Entonces es importante reconocer estas evidencias o estos signos en el paciente que nos pueden llevar a un diagnóstico, ¿no? En este caso, la presencia de la leucoplasia. Por eso que son dos, leucoplasia solita, que es esta, como la define la OMS, y la leucoplasia vellosa, que tiene que ver con el virus del Epstein-Barr. También otra lesión que se considera precancerosa es la eritoplasia, que se define como una zona aterciopelada de color rojo que se mantiene a nivel de la mucosa que lo rodea o está un poco deprimida. El riesgo de transformación maligna más elevado que las leucoplasias, las edades en que más se encuentran entre los 40 y 70 años, que son también las edades en que más se desarrollan los cánceres de cabeza y cuello, y tiene un predominio masculino de 2-1 y los antecedentes frecuentes es el consumo del tabaco. O sea que también está relacionado con la aparición de un carcinoma escamoso. La eritoplasia no es la lesión esta elevada que está aquí, esto probablemente ya sea el cáncer. La eritoplasia es la parte roja que lo rodea, que probablemente el paciente tenía eso antes de presentar lo que es la misma tumoración, porque es una lesión que se considera precancerosa o precancerígena. Y bueno, en cuanto a las lesiones cancerosas de la cavidad oral, pues el carcinoma más común por el tipo de epitelio que hay en la cavidad oral es el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, que es lo mismo. El 95% de los cánceres de cabeza y cuello son carcinomas de tipo escamoso. Y solamente el resto que queda son adenocarcinomas porque se originan de las glándulas salivales, donde hay glándulas y por eso se llaman adenocarcinomas. Los carcinomas escamosos de la cavidad oral tienen como factor de riesgo el uso del tabaco y el consumo de alcohol. Estas son estadísticas que se han hecho para Norteamérica y Europa, pero en general es lo mismo para todos. La exposición a la luz solar y fumar en pipa son factores para el desarrollo de cáncer del labio inferior. Y el orofaringe, el 70% de los casos de carcinomas escamosos están relacionados por infección por el virus del papiloma humano. Entonces, el desarrollo del carcinoma escamoso, creo que esto ya lo hemos visto alguna vez, sobre todo creo que fue en el tema de neoplasias, donde podemos ver el epitelio normal, que es la fotito que está acá abajo, va primero a tener una hiperplasia o una hiperkeratosis, que ustedes ven, miren, este es el epitelio normal, aquí se ve como la queratina arriba y una hiperkeratosis,
Luego, esa hiperkeratosis va desapareciendo y puedo ver una displasia ligera a moderada, donde ya yo puedo ver cómo el grosor de la epidermis, que es este grosor que está aquí, las células de arriba se van cambiando de polaridad, se van poniendo más hipercromáticas, luego va a pasar a una displasia. Aquí, ellos ponen una displasia acusada, pero acá el término que usamos es una displasia severa, que puede llegar a ser un carcinoma in situ, hasta que tenemos el carcinoma de células escamosas. Aquí vemos la epidermis y vemos ya el cáncer, cómo se ha metido en la dermis, ¿no? Y cómo está infiltrando lo que sería no tanto la dermis, lo que sería el estroma del ese epitelio escamoso que estamos viendo. Entonces aquí podemos verlo un poquito más esquematizado, que creo que esta imagen también lo vimos, el epitelio normal, la hiperplasia, cómo los núcleos se van agrandando, se van volviendo más morados, más hipercromáticos. De hiperplasia pasamos a una displasia donde los núcleos ya van cambiando de forma y de tamaño, hasta que entonces, pero todavía se mantienen por debajo, sin sobrepasar la capa basal, hasta que esas células, pues, ya con esa displasia pasan hacia el estroma y le dan entonces la categoría de cáncer. Y, bueno, ya entonces esto es lo que les quería presentar acerca de lo que es el cáncer en la cavidad oral. ¿Qué cosas importantes rescatar? Que el carcinoma más común de la cavidad oral es el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el carcinoma escamoso? Son el uso de consumo del tabaco y el consumo de alcohol. Son los factores de riesgo más importantes. Y que en la orofaringe, ese carcinoma escamoso está la mayoría de las veces relacionado al virus del papiloma humano. Y tenemos por último de la cavidad oral lo que son los quistes y los tumores odontogénicos. Son lesiones que se forman a partir del epitelio que participa en el desarrollo de los dientes y se dividen en dos grandes grupos. Tenemos los quistes odontogénicos y los tumores odontogénicos. Dentro de los quistes odontogénicos, ellos se van a localizar en la región maxilar y se clasifican en inflamatorios y congénitos. Aquí tenemos en el cuadrito la clasificación de cuáles son los inflamatorios y cuáles son los congénitos. Los inflamatorios se llaman quiste periapical, residual y paradental, y estos nombres tienen que ver con la posición en donde se encuentra el quiste, ¿no? Y tenemos los quistes pues, de tipo congénito. Ahora vamos a ver más o menos cómo se ubican y cómo se ven. Tenemos primero, dentro de los quistes odontogénicos de tipo inflamatorio, el quiste periapical. Se llama así porque viene de la palabra apical, que significa del ápice o del vértice, y se va a localizar en el vértice de los dientes. Esta puntita que está aquí es el vértice de los dientes, y aquí podemos ver el quiste periapical. Es una inflamación de larga evolución del diente o una pulpitis, lesiones cariadas, traumatismo o cualquier cosa que esté causando un proceso inflamatorio constante o hacer una lesión quística y formar un quiste periapical. Es un proceso Entonces, una pregunta. inflamatorio. Ajá. Profesora, ese kit está roto o algo así, porque... Aquí está roto, aquí en esta imagen está roto. Ah, Ajá, ok, ok, aquí está roto. O sea, usualmente se ve la bolita que cuando se rompe ajá. se ve el espacio que estaba lleno con líquido, ¿no? Ah, entiendo, entiendo. Ok. Ok, Esa es entonces, justo era mi pregunta. ok, perfecto. Entonces, es un proceso inflamatorio donde se va a formar un tejido de granulación y va a haber una cicatrización hasta que finalmente va a formar entonces un quiste. ¿Y cómo se cura esto? Es extirpación completa del material responsable y la resustitución oportuna del diente o su extracción. Es decir, que para esto quitarlo tienen que romper el quiste, que es el proceso. Probablemente esta foto fue tomada ya después que el quiste estaba roto y que estaban limpiando ahí todo el proceso inflamatorio y de tejido de granulación hizo que se formara el quiste y eh, aquí porque está como que bien extendido el labio, pero esto debe estar relacionado a uno o dos dientes y probablemente esos dientes haya que extraerlos o sustituirlos para que entonces la lesión no se vuelva a formar. También tenemos el quiste, estos son los tipos inflamatorios, el quiste periapical es el más importante, y en cuanto a los quistes de tipo congénito, el más importante tenemos el quiste dentígeno. Es un quiste originado en torno a la corona de un diente retenido. O sea que usualmente va a pasar en lo que son las terceras molares o conocidas como las muelas del juicio, que son las que se tienden a retener, a no salir, y lo que hace es que se acumula el líquido entre el diente en desarrollo y el folículo dental. Aquí pueden ver
Esto es una radiografía. Aquí está la lesión alrededor de la corona, esto que está aquí es la corona del diente, y alrededor de la corona del diente se forma esa lesión quística. Radiológicamente se ven lesiones uniloculares, o sea, está formado por un solo espacio, y como les dije, está asociado al desarrollo principalmente de los terceros molares o conocidas como las famosas muelas del juicio. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues nada, abriendo y haciendo la extracción de esa tercera molar que pues no erupciona. Otro tipo de quiste odontogénico de tipo congénito, tenemos el queratoquiste odontógeno. Es un quiste de comportamiento, se dice agresivo a nivel local, es una lesión benigna, pero puede tener un comportamiento agresivo. La edad de presentación es entre los 10 y 40 años, o sea, es realmente un rango muy grande, o sea, puede suceder a cualquier edad. Es más frecuente en los hombres y usualmente se ve en la parte posterior de la mandíbula. El tratamiento es la extirpación de la lesión, esto se forma en el mismo hueso mandibular, y pueden haber unas recaídas o unas recidivas hasta el 60% de las veces, un porcentaje bien alto. Y el 80% de las lesiones son lesiones solitarias. Aquí está un esquema y acá se puede ver cómo un paciente se ve pues en el mismo hueso ese queratoquiste odontógeno. Entonces, esto es un resumen de cómo se ven los quistes odontógenos. Tienen que ver mucho con la ubicación donde se encuentran. Vimos el periapical, que está donde está el ápice del diente. Está el paradental, que se forma al lado del diente. Tenemos el residual, que es cuando el diente se cae y queda el espacio y se forma un quiste. Es decir, que esto es más común probablemente en los niños cuando mudan sus dientes, o a una persona que se le caiga un diente y quede el espacio, ese quiste en ese espacio se llama un quiste residual. Tenemos el quiste dentígero, que es como el que vimos, que es el que se forma alrededor de la corona del diente, y los queratoquistes que se forman entonces en el hueso. Tenemos los de erupción, que tienen que ver cuando un diente sale y se forma el quiste. O sea, al final los nombres son realmente tienen que ver con el lugar a donde se desarrolla el quiste. Todo este tipo de lesiones son lesiones benignas e histológicamente no son distinguibles. Todas se van a ver lesión quística rodeada de un epitelio escamoso y yo le voy a dar el nombre según el lugar anatómico donde se encuentra el quiste. ¿Ok? Pero las características histológicas son igualitas para todos. También tenemos los tumores odontógenos, que estos sí se consideran verdaderas neoplasias, tanto benignas como malignas, y se van a originar del epitelio odontógeno y del ectomesenquio. El ameloblastoma es un tumor odontógeno que se origina a partir del epitelio odontógeno. Puede ser tipo quístico, tiene un crecimiento lento, pero es agresivo a nivel local. Y cuando una persona, pues, es diagnosticada con un ameloblastoma, la cirugía es una cirugía muy extensa y hay que quitar toda la parte, todo lo que sería el hueso maxilar que está afectado, ¿no? Aquí pueden ver una radiografía donde se ve la lesión. Esto sí tiene unas características histológicas que pues no se las puse, con unas características histológicas bastante peculiares, donde se ve un epitelio inmaduro y es importante que ustedes sepan que el ameloblastoma no se considera un tumor maligno, porque es un tumor no canceroso, pero tiene un crecimiento y es agresivo a nivel local, por lo tanto la resección quirúrgica debe ser amplia, a pesar de que no es considerado un tumor maligno. Y lamentablemente el ameloblastoma tiene muchas repercusiones también a nivel psicológico por todo lo que conlleva que te hagan una cirugía de este tipo. O sea, ustedes se imaginan quitarle prácticamente la mitad de la mandíbula al paciente, pues esto va a causar definitivamente una deformidad a nivel de la parte facial, ¿no? Así que sí, importa que sepan eso, que el ameloblastoma no se considera un tumor cancerígeno, pero es un tumor. Acuérdense que hay tumores benignos que son agresivos, que te pueden tener un comportamiento agresivo a nivel local y por lo tanto el tratamiento pues debe ser igual de extenso para que pues no siga creciendo y destruyendo
todo lo que hay a su alrededor. El ameloblastoma destruye hueso pues hay que sacarlo por completo. Y aquí en esta foto se ve cómo sería una cirugía de un ameloblastoma. También tenemos el odontoma. El odontoma también es una lesión benigna, más frecuente, se cura con resección local, solamente se quita pues la lesión y ya. Y usualmente son frecuentes amartromas, que tiene que ver, eso lo vimos, la palabra amartroma. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de un amartroma? Es el crecimiento de un tejido que, o sea, es perteneciente de ese mismo lugar. Exacto, así mismo es. Entonces, el odontoma es un tipo de amartroma que vemos pues en la región eh, de la cavidad oral o en la región sobre todo de las maxilas. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre cabeza y cuello? ¿Alguna cosa que quieran saber? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo clarito? Mm. Ok, entonces bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con las vías, ya terminamos con la cavidad oral y vamos con las vías respiratorias altas. Aquí vamos a ver lesiones inflamatorias de la nariz y nasofaringe. Vamos a ver tumores de la nariz, los senos paranasales y la nasofaringe. Vamos a ver lesiones inflamatorias y reactivas de la laringe, papilomas y papilomatosis de la laringe y finalmente el carcinoma laríngeo. Entonces, las lesiones inflamatorias de la nariz, por decirlo así, lo más basiquito, lo más sencillito, pues tenemos la rinitis infecciosa, también pues conocida como resfriado común. La etiología más común de la rinitis infecciosa es el adenovirus, el rinovirus, y bueno, en nuestros tiempos el coronavirus, y abundante secreción catarral. La rinitis alérgica pues no es más que reacción de hipersensibilidad ante un alergeno, plantas, polen, hongo, ácaro, animales, y es una reacción caracterizada por edema de las mucosas, enrojecimiento y pues secreción de moco. En cuanto también a las lesiones inflamatorias de la nariz, tenemos lo que son lo que es la sinusitis, que no es más que la inflamación de los senos, principalmente maxilares y frontales, donde se suele más acumular el moco, y es un edema inflamatorio del seno con deterioro del vaciamiento del mismo, porque el moco pues se queda acumulado en el seno paranasal, lo que no permite y no permite que se dé su vaciamiento por el edema y la inflamación que hay en el mismo seno, ¿no? Cuando hay una sinusitis crónica, ese moco que se queda ahí retenido en los senos paranasales, puede haber una microflora mixta y puede haber entonces infecciones del seno paranasales. ¿Cuándo esto puede ser grave? Cuando estas infecciones se pueden dar por hongos, por ejemplo, la mucormicosis es la infección por hongo más común de los senos paranasales. Vuelvo y repito, estas cosas no son tan comunes y cuando se dan, hay que pensar siempre en la inmunosupresión del paciente. En cuanto, bueno, ya pasamos la parte de la nariz, ahora vamos para lo que es la nasofaringe. Aquí igual para recordar un poquito tenemos esta imagen, cavidad nasal. Ahora vamos aquí para esta área de la nasofaringe y luego iremos bajando hasta llegar a la laringe. Tenemos primero la faringitis y la amigdalitis. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más comunes para las infecciones de la faringe y las amígdalas? Pues el rinovirus, el adenovirus y el virus sincicial respiratorio, que es más común en niños. Esto se va a caracterizar clínicamente por el enrojecimiento y edema de la mucosa nasofaringea con crecimiento reactivo de amígdalas y ganglios linfáticos. Las faringitis se pueden complicar con infecciones, usualmente las faringitis son de tipo virales, pero se pueden complicar con infecciones de tipo bacteriana, como es las infecciones por estreptococos beta hemolíticos, estafilococos aureus, entre otras, ¿no? Y saben que la infección por estreptococo también puede tener secuelas como es la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Los tumores de la nariz, los senos paranasales y la nasofaringe. Dentro de los tumores de la nariz tenemos el angiofibroma nasofaringio. Aquí lo pueden ver. Es un tumor benigno muy vascularizado, por eso tiene ese color así rojizo. Tiene una característica que es común en sexo masculino con piel clara y pelirrojos.
No me pregunten por qué específicamente, la verdad es que no me he tomado el trabajo de buscarlo, pero es muy probable que tenga que ver con alguna mutación que tenga que ver con la pigmentación, ¿no? Porque está realmente asociado con la piel clara y las personas pelirrojas. No sé que algún pelirrojo en la clase, pero este tumor está relacionado o se ha visto que es más común en las personas de este tipo de test. Y el tratamiento es la resección quirúrgica y puede tener extensión intracraneal. No es maligno, pero puede crecer hasta el cerebro y puede ser mortal en el 9% de los casos. Yo nunca he visto uno, nunca hemos tenido un caso de un angiofibromas nasofaríngeo, solamente lo he visto en libros. El papiloma sinusal, que sí es mucho más común, que esto lo vemos pues varias veces, también llamado el papiloma de Schneider, porque fue el que lo describió, es una neoplasia benigna originada en la mucosa respiratoria que reviste la cavidad nasal y los senos paranasales. Hay de tres tipos. Puede ser un papiloma sinusal exofítico, invertido o cilíndrico. Esta clasificación es una clasificación histológica y tiene que ver con la orientación de las células basales en el epitelio escamoso, es decir, que eh, ese diagnóstico de que sea invertido o exofítico o cilíndrico se hace histológicamente. Se han identificado que el papiloma sinusal tiene que ver con la infección del virus del papiloma humano, específicamente de los virus tipo 6 y tipo 11. Es más común en hombres adultos de 30 a 60 años y puede haber invasión hacia la órbita o intracraneal. Sí se ha visto que el papiloma sinusal o de Schneider puede transformarse a maligno en el 10% de los casos. Otro tumor de la nariz que sí es un tumor maligno, se considera una neoplasia maligna, es el neuroblastoma olfativo u olfatorio, cualquiera de los dos nombres, o también conocido como estesioneuroblastoma. Aquí podemos ver en esta imagen que el origen son las células olfatorias neuroectodérmicas presentes en la mucosa en la cara superior de la cavidad nasal. Aquí pueden ver la cavidad nasal y aquí pueden ver las terminaciones nerviosas olfatorias. Y ahí es donde se forma el estesioneuroblastoma o el neuroblastoma olfativo. Inicia con, la edad dice que puede ser entre 15 y 50 años, también es una edad muy extensa, un rango muy extenso de edad, puede ser a cualquier edad. Los síntomas clásicos son obstrucción nasal y o epistaxis. Claro, estos son síntomas muy, muy generales que se pueden ver con cualquier otra cosa, pero es el síntoma más común. Y en la histología vamos a ver unas neoplasias de células pequeñas, redondas y azules, como pueden ver en la figura B, y que van a agruparse en nidos, como ven aquí en la figura A. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? Pues es la cirugía, radioterapia y la quimioterapia. Son los tratamientos para el neuroblastoma de tipo olfativo, que sí es una lesión, una neoplasia que se considera maligna. Y tenemos pues el carcinoma nasofaringio, que va a estar asociado a infección por el virus de Epstein-Barr. Hay varios tipos de carcinoma nasofaringio, nada más que todos son escamosos, ¿no? Uno es escamoso queratinizante y escamoso no queratinizante, escamoso basaloide y escamoso papilar. Lo que me importa a mí que ustedes aprendan es que el carcinoma nasofaringio como tal, la estirpe más común es el escamoso o epidermoide. El 70% de los pacientes cuando son diagnosticados con carcinoma nasofaringio ya vienen con metástasis a ganglios linfáticos cervicales y el tratamiento es la radioterapia. So, ya vimos todo lo que es las vías, una parte de lo que es las vías respiratorias altas, ¿no? Lesiones inflamatorias de la nariz, nasofaringe, fuimos hacia los tumores de la nariz, los senos paranasales y la nasofaringe, y ahora vamos a ver las lesiones inflamatorias y reactivas de la laringe. Tenemos pues como número 1 la laringitis, que usualmente es manifestación de infecciones de afecciones de tipo alérgicas, víricas o bacterianas. También la laringitis puede estar asociada a un reflujo gastroesofágico constante y constante contacto de la laringe con el reflujo gastroesofágico, ¿no?
con lo que es el ácido del reflujo gastroesofágico. También puede estar relacionado a afecciones sistémicas como la tuberculosis, es decir, pacientes con tuberculosis pueden desarrollar laringitis. Y una patología que deben conocer es la laringoepiglotitis en lactantes, que se da por el virus sincitial respiratorio e hinchazón súbita de la epiglotis y cuerdas vocales. Y esto es una urgencia, pues el bebé se puede asfixiar. Y se llama así laringoepiglotitis en lactantes y es por el virus sincitial respiratorio. Obviamente un niño no le va a dar esto de la nada, sino que tiene un cuadro ya previo de un resfriado o de una infección de vías respiratorias y que es causada por el virus sincitial respiratorio. Otras lesiones inflamatorias de la laringe importantes conocer son los nódulos reactivos. Los nódulos reactivos se dividen en dos grandes grupos, en nódulos y pólipos. Son comunes en grandes fumadores o en personas que someten sus cuerdas vocales a un gran esfuerzo. Por eso que también se llaman nódulos vocales del cantante, porque obviamente solamente el someter tus cuerdas vocales a un gran esfuerzo, o cantas o eres una persona que te la pasa gritando. Esas son las dos opciones. Entonces, pueden ser unilaterales o bilaterales. Cuando el pólipo sale en un solo lado, aquí solamente sale en un solo lado, se llaman pólipos. Pero si sale en ambos lados, como esto aquí casi no se ve el color, pero ahí están los nódulos que son como chocolatitos, así como mostacitas. Hay uno aquí y uno acá. Si sale en ambos lados, se llaman nódulos. Y si sale en un solo lado, se llama pólipo. Entonces, este roce de los nódulos en las cuerdas vocales puede causar una ulceración, porque cada vez que la persona habla y hace un esfuerzo, esto se abre y se cierra y el nódulo empieza a rozarse, ¿no? Y puede causar una ulceración. Y esto puede llevar a un cambio en el timbre de voz o a una ronquera progresiva. Dice que rara vez se malignizan, es decir, que si la literatura dice eso, no quiere decir que no se malignice, pero es muy, muy, muy raro. Y aquí vemos una foto en vivo de probablemente una laringoscopía, donde podemos ver un nodulito acá, y si están en ambos lados, entonces no son pólipos, son nódulos. El pólipo es unilateral y los nódulos son bilaterales. Ahora vamos a ver los papilomas de la laringe. Las papilomas, pues, o los papilomas escamosos, son neoplasias benignas. Usualmente se localizan en las cuerdas vocales y es una proliferación, como lo pueden ver aquí, en forma de frambuesa que no mide más de 1 centímetro. Suelen ser únicos, pueden estar presentes en niños y adolescentes. Si hay muchos, se llama papilomatosis laringe juvenil y está también asociado a la infección por el virus del papiloma humano de tipo 6 y tipo 11. Ellos no se malignizan, pero sí recidivan en un gran porcentaje. Es decir, a la persona se lo extraen, pero es muy probablemente que ese papiloma escamoso vuelva a salir. Y por último tenemos pues el carcinoma pues de la laringe, que el tipo histológico más común es el carcinoma escamoso, igualito que en la nasofaringe, igualito que en la cavidad oral. O sea que si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el estirpe más común de la cabeza y cuello? Yo espero que todos tengan esa pregunta buena, que es el carcinoma escamoso. Está los factores de riesgo, pues hombres fumadores crónicos en la sexta década de vida, son según la estadística, los afectados, igualito que cualquier cáncer, empieza con una hiperplasia, atipia, displasia, terminando en un carcinoma in situ hasta que finalmente se convierte en un carcinoma infiltrante. Todas estas alteraciones epiteliales están asociadas al humo del tabaco. Y usualmente surgen las cuerdas vocales, pero también puede verse en la epiglotis o pliegues arítono-epiglóticos, ¿no? Aquí hay un esquema de donde están las cuerdas vocales, donde están los pliegues, el cartílago cuneiforme, para que ustedes se ubiquen más o menos, pues, anatómicamente cómo es la laringe. Aquí podemos ver una laringe cortada. Esto que ven aquí son las cuerdas vocales, aquí está el carcinoma escamoso en la laringe. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los que están dentro de la laringe, que se llaman intrínsecos, y los que se extienden afuera de la laringe, que se llaman extrínsecos.
¿Cuáles son los síntomas? Que también son síntomas muy generales, no quiere decir que el que tenga estos síntomas tiene cáncer, pero los síntomas generales son la ronquera persistente, la disfagia, es decir, dificultad para tragar, y la disfonía, claro, asociado. Es que si estás en tu sexta década de vida y fuiste un fumador y eres hombre, pues tienes mucho más riesgo que esos síntomas se deban a un cáncer, a que sea de otra afección. ¿Alguna pregunta acerca de las lesiones inflamatorias de nariz, nasofaringe y laringe? Okay. Vamos a seguir entonces con el oído. En el oído, pues vamos a tener, esto es muchísimo más cortito, hay lesiones inflamatorias, vamos a ver la otoesclerosis y vamos a ver por último los tumores. En el oído, pues las lesiones inflamatorias, lo más común son las otitis medias, ya sean agudas o crónicas. Es más común en lactantes y niños. Usualmente estas lesiones de tipo inflamatoria o estas afecciones inflamatorias tienen una etiología vírica que probablemente se compliquen y están con una infección bacteriana superpuesta. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más comunes que te pueden causar una otitis media? Pues el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Cuando hay una otitis media aguda o a repetición o una otitis crónica, hay que pensar que esta otitis o agentes etiológicos pueden ser la Pseudomonas aeruginosa o el Staphylococcus aureus o por hongos. Y pues estas infecciones de tipos crónicas y persistentes van a llevar finalmente a una perforación timpánica, que esta infección puede subir hasta el encéfalo causando una encefalitis. Así que es muy importante cuando una persona pues, tiene una afección del oído, tratársela porque puede traer serias consecuencias de llegar hasta ser una encefalitis. La otitis en las personas diabéticas o en personas que tengan algún estado de inmunosupresión usualmente es por Pseudomonas aeruginosa. ¿Y por qué es importante saber por qué agente etiológico es la otitis? Porque es la única forma de poder darle un tratamiento directo y que esa otitis no avance hasta una encefalitis que puede ser letal. Tenemos la otoesclerosis. La otoesclerosis no es más que un depósito anormal de hueso en el oído medio, alrededor del margen que rodea la ventana oval en el que encaja la base del estribo. Aquí vemos una imagen donde podemos ver el oído medio y esta imagen que está aquí está ampliada acá, donde podemos ver los huesecillos del oído medio, el yunque, el martillo y el estribo. Y en la base del estribo, aquí está, se hace una acumulación de hueso y es lo que conocemos como otoesclerosis. ¿Qué puede causar la otoesclerosis? Pues hipoacusia, la persona no oye porque está ese huesito ahí obstruyendo. Suelen estar afectados ambos oídos y comienza en las primeras décadas de vida. Tiene que ver con una historia familiar de tipo autosómica dominante. Y tenemos los tumores del oído, que realmente los tumores del oído como tal, que crezcan adentro del oído, son muy infrecuentes. Lo que sí es que vamos a ver carcinomas, sobre todo, que tengan que ver con el conducto, con el pabellón auricular externo, ¿no? Sobre todo, lo que es el carcinoma, pues, es vasocelular o carcinoma escamoso, que se ve en hombres ancianos asociado a la radiación solar, como este que vemos aquí, un carcinoma escamoso. Y también tenemos carcinomas escamosos del conducto auditivo externo, que es el que está recubierto por epitelio escamoso, y se da en mujeres de mediana edad y no está relacionado a la exposición solar. Okay, ¿qué quiere decir esto? Que realmente tumores propios como tal del oído adentro son muy infrecuentes. Realmente los tumores benignos o formaciones benignas como son la otoesclerosis, en estos días tuve un osteoma, que es como una especie de un tumorcito que se hace adentro del oído, pero cuando uno lo ve histológicamente es puro hueso que se ha acumulado ahí, o incluso fibromas también pueden aparecer ahí adentro del oído, pero son lesiones benignas, no lesiones malignas. Lesiones malignas como tal tienen que ver con el pabellón auricular externo, como por ejemplo los carcinomas escamosos, los carcinomas vasocelulares, o tal vez los tumores del conducto auditivo externo, donde también hay epitelio escamoso y que también se puede desarrollar entonces un carcinoma escamoso, pero que está asociado principalmente a la piel, pues más que como el mismo oído en sí. ¿Alguna pregunta del oído? ¿Ok?
Entonces, bueno, tenemos ahora el cuello. Del cuello vamos a hablar del quiste branquial, del quiste del conducto tiroidoso y del paraganglio. Entonces, realmente en el cuello estos son lesiones que afectan, que aparecen en el cuello, pero que son, que vienen de otro tipo de lesiones. Por ejemplo, los carcinomas escamosos pueden venir realmente de la piel o pueden venir una metástasis de la laringe, de una cosa que ya se salió. O sea, lo que esto quiere decir es que no son realmente propiamente dichos de ahí, que son primarios del cuello. También pueden haber manifestaciones como linfomas, con el crecimiento de los ganglios, por ejemplo, o melanomas, que su origen primario realmente es la piel. Aparecen en el cuello, pero no se consideran tumores primarios del cuello, sino que eh, se manifiestan en el cuello y por lo tanto se describen en otros lugares también, ¿no? Y usualmente son componentes de un trastorno generalizado o de otra cosa sistémica, por ejemplo, los linfomas, que no es que si me aparece en el cuello es un cáncer primario del cuello, no, es que el linfoma pues aparece en cualquier parte del ganglio linfático y los primeros ganglios en verse afectados usualmente son los cervicales, que son la región del cuello. Entonces, propiamente dicho, como tumores del cuello, tenemos los quistes branquiales, también conocido como el quiste linfoepitelial cervical. Ese quiste es un vestigio o un remanente o un residuo del segundo arco branquial. Usualmente se ven jóvenes de 20 a 40 años, son benignos, y la ubicación más común es la cara superolateral, o sea, superior y lateral del cuello, y puede estar a lo largo de todo el músculo esternocleidomastoideo. Tienen una medida entre 2 a 5 centímetros de diámetro y histológicamente son paredes fibrosas que están revestidas por un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado o escamoso estratificado. El contenido de eso es una lesión, pues como dice quística, es una lesión quística. Puede haber líquido transparente, ceroso, mucinoso, y ellos crecen con mucha lentitud y no se malignizan. Entonces son los quistes branquiales o quistes linfoepiteliales cervicales. También tenemos el quiste del conducto tiroidoso, que también es un vestigio, pero este del primordio tiroideo, el cual va a comenzar en la región del agujero ciego, en la base de la lengua, bueno, aquí no lo podemos ver, pero por dentro, y a medida que se desarrolla la glándula tiroides, esto va descendiendo a su posición en la línea media, pero a veces ese primordio tiroideo no desciende lo suficiente o se queda a medio camino y puede formar entonces un quiste. Las medidas son entre 1 a 4 centímetros, están tapizados por epitelio escamoso estratificado cerca de la base de la lengua o epitelio pseudoestratificado cuando están un poquito más abajo. Y el tratamiento pues es la extirpación quirúrgica completa y transformación maligna infrecuente. Entonces, por último, tenemos el paraganglioma. Para poder entender qué es el paraganglioma, pues hay que saber qué son los paraganglios. Los paraganglios no son más que conglomerados de células neuroendocrínicas vinculadas a los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Tenemos un esquemita de dónde hay paraganglios en todo el cuerpo. Y tenemos el paraganglio femorales, los paracardíacos, los carotidios, entonces el paraganglio de Luschka. Entonces son diferentes tipos de lugares donde podemos encontrar los paraganglios. ¿Cuáles son las regiones más comunes o donde se desarrollan tumores asociados a los paragangliomas? Es en las suprarrenales, donde hay paraganglios, y ese tumor que se deriva de esos paraganglios se llama feocromocitoma. También el 70% de los paragangliomas son extra suprarrenales. El más común suprarrenales, pero también hay extra suprarrenales como son la cabeza y el cuello. Entonces, ¿cuáles son los paraganglios relacionados con los grandes vasos de la cabeza y el cuello? Son los que están en el cuerpo carotídeo, los cuerpos aórticos, los ganglios yugulotimpánicos, ganglios nudosos del nervio vago, grupos situados alrededor de la cavidad oral, nariz, nasofaringe, laringe y órbita. O sea, estos son todos los lugares donde podemos encontrar paraganglios. Entonces, ¿cuál es el tumor originado del paraganglio? Que a mí me interesa que ustedes conozcan, el tumor del cuerpo carotídeo, que se origina del paraganglio del cuerpo carotídeo. Usualmente la lesión no supera los 6 centímetros de diámetro, se origina en la bifurcación de la carótida común o la rodea, y el tejido tumoral es de un color rojo rosáceo a pardo. Histológicamente
se ven estos niditos separados por septos fibrosos que hacen como en estas bolitas que están aquí. Esto verde es una cosa que yo le puse para que ustedes se pudieran imaginar las bolas que hace, y estas bolas se llaman Zellballen. Yo no sé el significado, pero creo que es algo como medio alemán de alguien que le doy el nombre y que tiene que ver con la palabra balón, ¿no? Porque se ve que se forma como un nidito que los separan los septos fibrosos y da la sensación esa de que son unas células que están dispuestas como en unos balones, ¿no? Y eso es el signo característico de esta neoplasia. Los tumores del cuerpo carotillo son infrecuentes, tienen un crecimiento lento, se da sobre todo en la quinta a la sexta década de vida, son únicos y esporádicos y la recidiva es común luego de la resección. Ellos pueden metastizar a ganglios linfáticos regionales, a lugares alejados, y el 50% son mortales por un crecimiento infiltrante. ¿Alguna pregunta acerca del área del cuello? Hola, ¿qué tal? Ajá. Ujú, ujú. No, mira, realmente el síntoma porque el paciente va es porque se está viendo la pelota ahí en el cuello. Eso es el síntoma, porque no es porque eso le vaya a doler, y porque le va a empezar a crecer. O sea, va a llegar un punto en que empieza a crecer y estéticamente se ve la bola ahí. Usualmente no son dolorosos, y eso no, ¿cómo te digo? O sea, eso no es una cosa que depende de la piel al punto que se pueda como estallar o explotar. Eso depende de un vestigio, bueno, usted sabe más embriología que yo, depende de un residuo del arco branquial, que es un tejido que va por dentro, que se hace un quiste y se forma la... O sea, por eso, o probablemente no va a llegar a un punto que se vaya como a explotar o algo así. Es una persona que se ve una pelota y va a ir a ver y se lo van a sacar. Así que realmente no es que vayas a tener como una sintomatología como tal, es que te vas a ver la pelota que te está creciendo ahí. Sería, por ejemplo, ronquera, pues ronquera, dolor de garganta, dificultad para tragar, no sé, debilidad, todo lo que te pueda causar. Ustedes saben que en la carótida pues están los centros de muchas cosas, y probablemente te pueda causar alguna, por la compresión, alguna bradicardia, síntomas mucho más allá, ¿no? Pero los más comunes, por lo que empieza, son síntomas normales como la ronquera, el dolor de garganta, o sea, las cosas que tengan que ver con el crecimiento en el área del tumor del cuerpo carótido. Ujú. Y digo, probablemente si te crece algo, pero, o sea, claro, estas son cosas que probablemente uno no lo vaya a ver así en la clínica porque, o sea, estamos en un país donde uno tiene acceso a la salud, y probablemente para que algo te pase así, tiene que crecer de un tamaño y que vivas allá en la montaña y que vaya 10 años después que te sale eso. Usualmente la persona, cuando empieza a tener síntomas un poco más normales o un poco más leves como ronquera y todo lo demás, y el tumor cuando lo vas a ver no va a estar a un punto que te cause unos síntomas extraordinarios como tipo cardíacos. Probablemente tenga unos síntomas más normales primero, o sea, tipo ronquera, dolor de garganta, no sé, cualquier otro síntoma más general por el crecimiento en el área del tumor, ¿no? ¿Ya cuáles son? Cardíacos, exactamente. Ujú, ujú. Acuérdate que esto, el tumor del cuerpo carotillo es un paraganglioma. El origen es el paraganglio. Los paraganglios, como puedes ver en esta imagen, están en todos lados. O sea, aquí lo tenemos aquí en el cuello, en el femoral, el de Luschka, que está aquí, tiene que ver con la ingle, pero el más común, el que más vemos, es el relacionado al paraganglioma al paraganglio de los cuerpos carotidios. Entonces ahí se forma el paraganglioma del cuerpo carotidio o el tumor del cuerpo carotidio, ¿no? Por eso que se trae
aquí en esta clase este por ser el más común, pero en cualquier lugar donde haya paraganglio se puede formar paraganglioma. ¿Queda claro? Ujú. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Ok. Vamos ahora pues con la última parte ya, que son las glándulas salivales. Vamos a ver la serostomía, la cialodenitis y las neoplasias de las glándulas salivales. Pues vamos primero a hacer un repasito de las glándulas salivales, se dividen en dos grandes grupos, las glándulas salivales principales o mayores, que son la parótida, la glándula submandibular y la sublingual, y tenemos las glándulas salivares menores, que son las labiales, las palatinas y las linguales. Vamos a ver primero la serostomía, que no es más que la sequedad de la boca derivada de una menor producción de saliva. 20% de las personas mayores de 70 años pueden sufrir de serostomía, pero también es muy importante que la serostomía esté relacionada a un trastorno autoinmunitario como es el síndrome de Sjögren, que además de tener la serostomía, también está acompañado de seroftalmia o sequedad del ojo y la escasa producción de lágrimas. La serostomía aislada también se puede ver como una reacción adversa al recibir radioterapia, también con el uso de ciertos medicamentos, como son los antidepresivos, antipsicóticos, diuréticos, antihipertensivos, antihistamínicos. Entonces también es importante conocer que la serostomía pues, puede ser una reacción adversa al uso de ciertos medicamentos. Pues está caracterizado por una mucosa seca, atrofia de las papilas linguales, pueden haber grietas, úlceras y puede estar asociado a crecimiento inflamatorio de las glándulas salivales. ¿Cuáles son las complicaciones de la serostomía? Pues hay un aumento de la caries dental, de la candidiasis, problemas para tragar y hablar, y esto se debe a que como hay poca producción de saliva, la saliva también sirve para limpiar, para movilizar todas esas bacterias que están en la boca, y si produces poca saliva, pues las bacterias se quedan pegadas ahí en los dientes, aumentando el riesgo de caries, de gingivitis, de periodontitis y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Tenemos la cialodenitis, que usualmente la palabra cialodenitis es una inflamación de las glándulas salivales. Las causas pueden ser traumatismo, infecciones, enfermedades autoinmunitarias. El mucosele es la lesión, bueno, ahora vamos a hablar también del mucosele, esto está aquí como que puesto aquí, pero o sea, es un tipo de inflamación que tiene que ver con las glándulas salivales. Así que también se puede considerar como un tipo de adenitis o inflamación de las glándulas. Y tenemos la cialodenitis vírica, que es la mejor conocida como paperas, que no es más que la inflamación por un virus eh, de las parótidas, ¿no? Y que entonces es lo que conocemos como las paperas y está caracterizada por aumento del tamaño de las glándulas salivales, específicamente de las parótidas, y usualmente es bilateral. Pues la papera se pega por el contacto directamente con la saliva de una persona pues infectada. eh, o sea que si una persona tiene papera y toma agua y le pasa el vaso a otra persona, pues le puede dar papera. ¿Alguien sabe cuál es el virus que causa la papera? No tiene un nombre. Paramixovirus. Eso, claro, o sea, usted está por Zoom, usted puede sacar el celular y buscarlo. Si no lo saben, búsquelo. Exactamente, el paramixovirus. Ese es el nombre del virus que causa la papera. Es una enfermedad vírica, pues. Así que bueno, un poquito de que sepan un poquito más de cuanto a la papera, pero que sepan que al final es una enfermedad vírica inflamatoria de las glándulas salivales, específicamente de la parotis. También está la cialolitiasis y la cialoadenitis inespecífica, o sea que no se sabe específicamente por qué virus es causado. Está la bacteriana, que afecta a las glándulas principales por obstrucción de la formación por la formación de cálculos en los conductos causando obstrucción. Es decir, que se forma un cálculo. Miren esto que ustedes ven aquí en la boca, eso es una piedrita que se formó en el conducto salival y por lo tanto lo obstruyó, y al obstruirlo y se queda la saliva ahí retenida,
pues se infecta específicamente por Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans y entonces va a causar lo que se llama una cialodenitis bacteriana y al mismo tiempo una cialolitiasis, que es por la formación del cálculo, ¿no? Entonces, ese cálculo se forma también por partículas de comida o porque si hay alguna lesión y el conducto se obstruye, se calcifica eso ahí, se forma la piedrita y eso a su vez va a seguir causando la obstrucción que va a llevar entonces a una cielodenitis de tipo bacteriano. Y así se ve tal cual como ven aquí, se ve el cálculo obstruyendo el conducto salival. Tenemos pues el mucocele, que lo mencioné hace un ratito, que es la lesión más frecuente de tipo inflamatoria de las glándulas salivales, y la causa es la obstrucción o rotura de uno de los conductos, y hay fuga de saliva hacia el estroma, de la saliva que está usualmente adentro de la glándula, y entonces forma esa lesión que es un poquito como de tipo quística, pues. Usualmente son resultado de traumatismo. La ubicación más usual es en el labio inferior, se ve sobre todo en niños, y es una tumefacción fluctuante, cuando uno la toca se siente así como el liquidito adentro y tiene un tono azul translúcido. Y esto se quita operándolo, pero o sea, es una cirugía que eso es muy superficial, eso se corta ya. O sea, no conlleva mayor problema quitar el mucocele. Entonces, las neoplasias de las glándulas salivales se pueden clasificar en benignos y malignos. Tenemos el adenoma pleomorfo, que es la lesión más común de las glándulas salivales. Es lo más común que hay, el adenoma pleomorfo, que es el 50% de las veces. Tenemos el tumor de Warthin, en el 5 a 10% de los casos, también es una neoplasia benigna. Tenemos el oncocitoma, que es el 1% de los casos. Hay otros tipos de adenomas, que no son el adenoma pleomorfo, y son el adenoma vasocelular y el adenoma canicular, que es el 5 a 10% de los casos, y tenemos los papilomas ductales. Entonces, también por su lado, tenemos los malignos, o su parte maligna, el carcinoma mucoepidermoide, el adenocarcinoma, los carcinomas de células acinares, y bueno, los otros tipos, carcinoma adenoideo, tumor mixto, epidermoide y otros carcinomas. ¿Qué me interesa que ustedes sepan de aquí? Que el tumor entre maligno y benigno más común es el adenoma pleomorfo. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Las neoplasias de las glándulas salivales realmente son neoplasias infrecuentes, son menos del 2% de todos los tumores, y del 65 al 80% se originan en la parótida, la glándula salivar mayor, 10% en la submandibular y el resto de las glándulas salivares menores. La probabilidad de que un tumor sea maligno es inversamente proporcional al tamaño de la glándula. Es decir, que entre más grande es la glándula, menos probabilidad es que el tumor sea maligno. Es decir, que si yo encuentro un tumor en las glándulas sublinguales, que son las más pequeñas, hay mayor posibilidad que ese tumor sea maligno. A que si lo encuentro en la glándula salivar de mayor tamaño, en este caso las parótidas, disminuye el riesgo que sea maligno. ¿Eso se comprende? ¿Cómo es inversamente proporcional? ¿Sí? ¿No? ¿Se durmieron? Ajá, exacto. No, exactamente. No es que sea necesariamente maligno, pero es más probable que sea maligno que si te aparece en la parótida, por ejemplo. Ujú. Así mismo. Entonces, las neoplasias de las glándulas salivales, ah, no, no, solamente glándulas salivales. Glándulas salivales exclusivamente. Tenemos, bueno, que las neoplasias de glándulas salivales las vemos sobre todo en adultos, predominio femenino, eh, entre la quinta y la séptima década de vida solamente son benignos y a mayor edad tenga el paciente, más probabilidades de que sea maligno. Recuerden que todo esto es un porcentaje de cosas que se ha visto con estudios, pero no quiere decir que si yo vaya a ver un tumor en una glándula pequeña, necesariamente voy a decir es maligno porque es una glándula pequeña. No, esto es una cuestión de probabilidades, pero eso no quiere decir que no pueda pasar lo contrario, ¿no? Eso siempre tenerlo en claro y eso sí es así para todo, ¿no? El libro te puede decir algo, te puede decir que es más común, obviamente te va a orientar a que si el paciente es mayor, si la glándula es más pequeña, uno se va orientando a su diagnóstico, pero no quiere decir que no pueda pasar otra cosa. Entonces tenemos el adenoma pleomorfo, que pues ya sabemos es el tumor más común, es un tumor benigno,
se llama pleomorfo porque es un tumor mixto donde hay tanto células epiteliales como mioepiteliales o células mesenquimales, ¿no? Tanto epiteliales como mesenquimales o células de sostén. Son el 60% de los tumores parótidos. O sea, cuando hay un tumor en la parótida, hay un 60% de posibilidades que es un adenoma pleomorfo. Usualmente son masas redondeadas bien delimitadas que no superan los 6 centímetros. Se pueden originar de los adenoma pleomorfo, se pueden originar carcinomas. ¿Y cuál es el nombre de este carcinoma? Creo que yo se los dije alguna vez. Es carcinoma exadenoma pleomorfo o tumor maligno. Así como cuando ustedes dicen el ex, bueno, así mismo, esto es un carcinoma exadenoma pleomorfo, es decir, que antes fue un adenoma pleomorfo y ahora se convirtió en un carcinoma. O el otro nombre que tiene es tumor maligno, tumor mixto maligno. Cuando el tumor tiene menos de 5 años de evolución, hay un 2% que se malignice, pero cuando el tumor tiene más de 15 años, la probabilidad sube a un 10%. Por eso que es importante que si una persona se le diagnostica un adenoma pleomorfo, sacárselo, porque entre más tiempo pase, hay más probabilidad que se convierta en un carcinoma exadenoma pleomorfo. Histológicamente se va a observar un tejido mixoide, que bueno, en esta foto pues no se ve muy bien porque está muy lejos, con islotes de cartílago y a veces fragmentos de hueso. Entonces hay acinos, túbulos o sea, las células sueltas. Es decir, es mixto porque vas a ver cartílagos, fragmentos de huesos, tejido mixoide. Esto sería la parte mioepitelial o la parte mesenquimal, y hay también la parte epitelial, que serían los acinos, los túbulos o las células sueltas. Entonces, un tumor mixto. El otro tumor, que importante mencionarlo, que es mucho menos común que el adenoma pleomorfo, pero que también pues sucede, es el tumor de Warthin, también llamado cistoadenoma papilar linfomatoso, que es una histología muy peculiar, que uno la ve y uno sabe, esto es un tumor de Warthin, y está caracterizada porque hay un tejido linfoide, que es esta parte que ustedes ven aquí azul, recubierto por un tejido epitelial, y forman así como esas hojitas, así como ese caminito en blanco, así que histológicamente es muy fácil diferenciar el tumor de Warthin. Es una neoplasia benigna, casi exclusiva de la parótida, es más frecuente en hombres entre la quinta y séptima década de vida. El 10% de las veces puede ser bilaterales y son masas encapsuladas u ovaladas que pueden medir de 2 a 5 centímetros. En cuanto a la apariencia macroscópica del tumor, puede tener presencia de múltiples quistes, como se ve aquí, y usualmente el tumor es como de un color amarillo, grasa, medio chocolate con espacios quísticos, ¿no? Y puede mostrar degeneración y necrosis. Pero lo más importante es que ustedes sepan que pues, es otro tumor benigno, además del adenoma pleomorfo, y esta histología que se les quede grabada, que es muy peculiar, que se ven como estos caminos, muy peculiar del tumor de Warthin. Tenemos también el carcinoma mucoepidermoide, que es el 15% de todos los tumores en las glándulas salivales. Va a afectar también principalmente a la parótida. Pueden ser de bajo, intermedio, de alto grado. Si son de bajo grado, pocas veces hacen metástasis como todos los tumores. 30% van a metastatizar si es de alto grado. Y las características histológicas, pues no es más que células escamosas en cordones, láminas, configuración quística con vacuolas o llenas de mucina, que son estas vacuolitas que vemos aquí. Esto es mucina, 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 todo eso. Y así se ve el carcinoma mucoepidermoide. A pesar de que afecta principalmente a la parótida en un gran porcentaje, es solamente el 15% de todos los tumores de las glándulas y la verdad que es muy, muy poco común. Y bueno, aquí es un cuadrito que no se lo tienen que aprender, pero sí me gustaría pues que le echaran un ojo, por ejemplo, que son manifestaciones orales de algunas enfermedades sistémicas. Por ejemplo, el embarazo, el granuloma piógeno friable de color rojo que sobresale en la encía. Y por eso que muchas veces es llamado tumor gravídico. Entonces, si usted ve a una persona embarazada y tiene un granuloma piógeno, usted puede decir, ah, mire, eso es una condición normal, que puede, una lesión que puede aparecer durante el embarazo. Por ejemplo, el pénfigo. Vamos a ver vesículas y ampollas proclives a la rotura que dejan erosiones hiperémicas cubiertas de exudados en la boca. Entonces, esto realmente es para que ustedes vean cómo ciertos tipos de lesiones o ciertas manifestaciones en la cavidad oral le pueden dar señales de algunas enfermedades de tipo sistémicas que pueden entonces hacer esa relación, ¿no? Así que bueno, chicos, eso es lo que les traía hasta hoy. Espero que les haya gustado la clase. Esta clase es un poquito más, a mí me gusta mucho porque es un poco más
ya como de la realidad de la medicina, ¿no? Y de la clínica y todo lo demás. Así que bueno, espero que haya sido de provecho. Si tienen alguna pregunta, hay miles de cosas más en cabeza y cuello, pero traté de traer lo más común, lo importante que ustedes sepan. Para mí es muy importante que ustedes, yo ahorita mismo me confirman el correo para mandar la clase, porque es muy importante que ustedes se vuelvan a leer esta clase para mañana, porque mañana la clase es totalmente de casos clínicos y me gustaría que ustedes interaccionen, que ustedes hablen, que sea dinámico, porque si no tiene ningún sentido que yo le vaya a presentar casos clínicos a ustedes mañana y de tratar de sacar juntos el diagnóstico si ustedes no han estudiado nada. Así que sí, les pido que por favor repasen para que mañana entonces la clase sea mucho más productiva. Vale, doctor, ahorita le envío el correo. Perfecto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo clarito? Bueno, muy bien, chicos. Pues nos vemos mañana entonces a la 1 de la tarde acá en el Santo Tomás, ¿no? En los salones del Santo Tomás. Ok, doctor, hasta mañana. Doctor, hasta luego. Chao, hasta Gracias, mañana. doctora. Bueno, Hasta luego, bye. profe.